Bueno, otro episodio más, otro domingo. Sean todos bienvenidos a Latination, el único programa en español de la WKDW que sale para ustedes a través de la 97.5 FM, vía streaming a través de la kdwradio.com y en diferido como video podcast en la plataforma de YouTube Vicente Forte. De manera que hay tres alternativas allí para escuchar o ver el programa. Conmigo, como siempre, Rubén Darío Silié desde el estado de La Guaira, quien les habla, Vicente Forte desde la ciudad de Norfolk, Florida. Y nada, vamos a arrancar ya. Sí, mucho preámbulo, Rubén, ¿cómo anda todo por ahí? Hola Vicente, hola a todos los radioescuchas, feliz domingo, feliz tarde, espero que pasen este momento, estos 53 minutos o esta hora muy agradable escuchando el programa de Latination y bueno, escuchando las noticias eh, que nos acontecen y Hmm. que le dan vuelta al mundo. Vamos a empezar con cosas positivas, Vicente, podemos empezar con que culminó el Clásico Mundial que se estaba Ujú. escenificando en el estado de la Florida, donde transmitimos. Y pues nada, el ganador fue Japón. Ah, pon. Japón fue el campeón del Clásico Mundial. Japón que venía de un grupo muy fácil, entonces la gente o los especialistas en deporte, los periodistas decían que bueno, que no se había enfrentado a nadie todavía, que habían ganado sus 4 juegos de su serie, pero no se habían enfrentado a un rival fuerte. Llegaron a los cuartos de final, sin pena ni gloria. Después se enfrentaron a México y fue un partido muy reñido, un partido fuerte que los dejaron en el terreno. México estaba ganando 3-0, la comunidad mexicana creo que les pegó bastante, como a Venezuela le pegó esa derrota, le pegó la derrota contra Japón. Bueno, y Japón después jugó la final contra el campeón defensor que eran los Estados Unidos, que con su capitán Mike Trout, bueno, tenían un equipazo, un equipo del sueño. Mm. Pero también fue un juego muy reñido, terminó 3-2 Vicente, y bueno, y Japón quedó campeón con el fenómeno, el pelotero que no sé cuánto tiempo pasará para ver otro pelotero Mira, no de, me ese, digas, de esa no me talla. digas, no me digas para decir he aprendido algo. El pelotero es Otami. Ese, Shohei Otami, el Ok. gran pelotero. Mira, Rubén, voy a Es aprovechar de un hacerte una fenómeno, pregunta. ¿no? Y para terminarte de decirte que él, ¿sabes? Fue bateador designado. Ver ese juego es algo, fue un espectáculo. Primero, era como que se enlazaron las cosas, ¿no? A los radioescuchas que nos sintonizan. Primero se enfrentaban los dos grandes peloteros del planeta, que era Mike Trout por parte de los Estados Unidos, que es el mejor pelotero hasta ahora de los Estados Unidos y de las grandes ligas. Bueno, sacando a Otami. Y Otami por parte de Japón. Entonces era un enfrentamiento entre ambos capitanes de sus equipos, ambos estrellas. Ellos juegan juntos en las grandes ligas con los Angelinos de Anaheim. Entonces se estaban enfrentando, fíjate. Otami fue bateador designado. Otami batió. Otami metió su hit. Otami cerró el juego 3-2. Ganó Japón. Y adivina quién ponchó, quién fue el último out. Mike Trout. ¿Sabes? Todo como de película, pues. Mike Trout fue el último out, lo hizo Otami y bueno, O Japón sea que campeón del mundo. este año tuvimos, fue este año que fue el Mundial de Fútbol. Sí, bueno, en diciembre del año pasado. Tuvimos a Messi contra Ronaldo y ahorita tenemos a estos dos. Mira, yo te iba a hacer una pregunta. Y sé que además, para preguntarle algo de béisbol, tú eres la persona. Escuché un comentario de alguien que dijo, yo no vi los juegos, no, yo no tengo acceso no tuve acceso a los juegos, más allá de lo que tú comentabas y más allá de, sabes que hay unas aplicaciones que te dice, tanto metió una carrera, tal, ese tipo de cosas. Las seguí hasta que perdió Venezuela. Después no seguí más, sino lo que tú referías. Pero bueno, lo que te quería preguntar es, varias personas comentaron que el juego de Japón era, y abro comillas, más raro que el carrizo. Estoy hablando del juego de béisbol, ¿no?
Ya nosotros hemos dicho en varias ocasiones aquí, lo hemos hablado tú y yo, que Japón, incluso Corea, lo hablamos, y no, hablamos solamente de Japón y Corea, son países que no tienen una tradición o no nacieron con una tradición de béisbol ni con una tradición de fútbol. Y sin embargo, digamos, su enfoque hacia la disciplina deportiva e incluso el fanático que le gusta ha hecho que sean unos monstruos tanto en béisbol como en Corea. En béisbol como en fútbol, en Japón y en Corea, perdón. Entonces, eso ya lo hemos hablado y sabemos todo el tema de la disciplina asiática y toda la mentalidad, pero me llamó la atención ese comentario y dije que le voy a preguntar a Rubén qué es lo que quiere decir la gente cuando dice que Japón, el juego de Japón era más raro que el carrizo. ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que es diferente? Bueno, quizás Japón tiene una liga muy interesante, donde los contratos son muy sustanciosos, son muy buenos. Muchos de los peloteros que llegan a grandes ligas, pero están en ese sube y baja, pues triple A, grandes ligas, que son buenos, a veces prefieren ir a Japón, aunque no es fácil jugar en Japón, no todo el mundo cala en Japón por lo estricto, por la disciplina, por cómo juegan, por cómo no es, sabes, cómo entrenan, mucho es como entrenan duro para jugar, entonces no todos calan. A eso a lo que tú te refieres es que Japón, sabes que está existiendo el béisbol moderno y es la sabermetría. ¿A qué se refiere la sabermetría? Bueno, a que todo es por numeritos, pues. Mira, ya no tocas la bola, ya no robas bases, ya eso está eliminado del béisbol. Mucha gente lo dice como que estás regalando un out si tocas la bola, estás buscando que te hagan out si robas la base, vamos a evitar el correr si estás en segunda, espérate que hagan un hit para que anotes la carrera. Bueno, Japón sigue con la tradición el toque de bola cuando están en primera y no hay out, o hay hombre en primera y segunda, tocan la bola para avanzar los corredores para buscar dos carreras. Japón sigue siendo como un béisbol tradicional, a la vieja escuela, Ujú. combinándose con lo que es lo moderno, pero siempre no perdiendo lo tradicional, lo que decían los analistas, el librito del béisbol. Sabes que existía antes que decían el librito del béisbol son todas las normas no escritas que tú dices, mira, si hombre en primera y segunda vamos a tocar la bola. Ahorita casi nadie toca la bola, dice que eso es regalar un out, pero Japón sí, Japón robó la base, Japón hace el bateo y corrido, Japón jugó béisbol, como podríamos decir, béisbol caribe, el béisbol ese que es pequeñito, es fuerte, en ese caso. Pero lo otro que hace Japón es que Japón ya fue campeón en el 2006 del Clásico Mundial, Japón fue campeón en el 2009 y campeón en este 2023. ¿Qué te dice eso? Que Japón se reinventa y Japón tiene mucha disciplina. No tanto los nombres, porque tiene nombres muy interesantes el line del equipo de Japón y además que tiene la superestrella Otami, pero Japón eh, tiene una química como equipo, no digo que Estados Unidos no la tenía, ni Venezuela, todos tenían una buena química, un buen ambiente, pero tienen una buena disciplina y se preparan muy bien para este tipo de eventos. Ellos fueron campeones en los Juegos Olímpicos, Ah, mira. enfrentándose a Estados Unidos. Mira, y una, Casi el mismo equipo que ganó el Clásico Mundial, sin Otami, ganó los Juegos Olímpicos. Ese equipo ya venía trabajando juntos y eso es importante, eso ya te da una ventaja con respecto a otros equipos. Y claro, bueno, y las estrellas de otros equipos, pero no, las estrellas a veces como le pasó a República Dominicana, no es todo, pues es también tener química Ah, y bueno, y que cuajen las cosas, pues. mira, ¿y tú crees que falta poco? O sea, ¿cómo ves tú el tema del béisbol interno en Japón con respecto a Occidente? ¿A qué me refiero? Que normalmente es Oriente el que ve las grandes ligas, yo no diría del Caribe, pero sí diría de los Estados Unidos. Es decir, el mundo se aboca a ver los juegos de pelota de las grandes ligas americanas, ¿verdad?
¿Tú crees que va a llegar un momento en que incluso Occidente se va a abocar a ver las grandes ligas japonesas? Mira, la diferencia de horario creo que es el problema, Ujú, el uso horario, porque el diferencial horario es muy fuerte. ujú. Sin embargo, sin embargo, creo que el béisbol japonés es muy atractivo, aunque hay algo que yo sí he visto, ¿sabes? Si tú ves, nosotros tuvimos una estrella, bueno, una superestrella que se llama de apellido Ramírez. Teníamos a Alex Cabrera que jugó en Japón, que fue un fenómeno, casi Yo le no rompe el sabía que, récord de jonrones. El Samurai, no el que sabía. jugó con Caracas, jugó con La Guaira, Él jugó en fornido, Japón, yo no fuerte. sabía. Sí, jugó en Japón, fue una superestrella. Y Y después vino para acá está, y empezó con los Marlins, ¿es ese? no, no, ese es Cabrera de nuestro Grandes Ligas, ese es nuestro, el que siempre ha Ah, jugado en las Grandes Ligas, ese ¿y es Miguel Cabrera. ¿y cuál El que te dices estoy tú? hablando es Alexander Cabrera. Ese es Ok. un pelotero nacido en el Tigre, que Ah, bueno, mira. una superestrella. Él empezó con los Tiburones de La Guaira, después lo cambiaron a Pastora de los Llanos en aquella época, después pasó a los Leones del Caracas, después volvió con los Tiburones. En el fin, que él es el que tiene el récord de más honrones en una temporada con 21, le tumbó el récord a Baudilio Díaz. Y bueno, le dicen el Samurai, es una gran estrella aquí en Venezuela y en Japón fue una superestrella. Eh, pero también está Alexander Ramírez. Alexander Ramírez jugaba con las Águilas del Zulia, no sé de qué parte de Venezuela es él, pero fue o es una gran estrella en Japón. No sé si va a ser exaltado al Salón de la Fama en Japón. Lo cierto es que hasta es manager de uno de los equipos de Japón. Bueno, los equipos en Japón la pelota es como el fútbol en Brasil también, es como el fútbol en Argentina, Qué loco eso. y cuidado, ¿no? Y cuidado si el fútbol y el béisbol en Japón están a la par, están ahí. Bueno, Porque tú ves los cómics de Japón cuando ajá, y ellos empezaron con el fútbol, porque el sí, fútbol caló y ellos caló mucho, sí, pero el béisbol ha avanzado muchísimo. Ellos tienen hasta ligas inferiores, ¿sabes? Como las grandes ligas. Ellos tienen clase A, doble A, triple A, en el sentido de que tienen ligas menores. A eso es lo que me quiero referir. O sea, en claro. Japón, en ese sentido, ha avanzado mucho. Es una liga que no se le da tanta vistosidad. Yo digo que es por el uso horario, porque es una liga que se juega en las madrugadas, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con respecto a la hora que tenemos nosotros. Y bueno, no es atractivo para el televidente que vive en esta zona, ¿me entiendes? Claro, Y para las televisoras tampoco. Pero sí, claro. No, sí, Japón es bueno. eventualmente, eventualmente el fanático del béisbol creo que lo va a ver incluso en diferido, porque si es por el uso horario, podríamos decirlo también de ellos. Y, o sea, de ellos hacia nosotros. Y la verdad es que ellos, al parecer, no se pelan el béisbol, por lo menos el americano, no sé el del Caribe. También un tema de concesión de derechos. No sé hasta qué punto el béisbol caribeño se vende, digamos, se vende como un producto audiovisual a Japón. Y no sé hasta qué punto Japón lo vende aquí a estos mercados. Pero por lo que tú me dices, o sea, Japón se está volviendo una potencia y antes también se decía, no, y Europa, Europa no juega, pero resulta que No, aquí en Europa esta zona juega. donde vivo yo hay gente que iba por el equipo americano, por supuesto, porque estamos en los Estados Unidos, gente que iba o por Venezuela, o por Dominicana, por Puerto Rico, por México, todos esos países estamos aquí y además por Italia, porque esto es una colonia de italianos, en Norfolk y Venice, todo esto es italiano. Entonces, ¿y, y qué te pareció a ti la actuación de Italia? Oye, excelente. Me pareció excelente. Italia avanzó a la segunda etapa y tenían un manager como Mike Piazza, que imagínate, súper pelotero, de los grandes de los Mets de Nueva York, cuando Mike Piazza jugó muchos años en grandes ligas, gran bateador. Su defensa, bueno, no tan buena, pero era uno de los receptores más temibles con su bate.
y tenía buenos jugadores. Claro, buenos jugadores porque son padres o sus padres o sus madres son de descendencia italiana Claro. o algunos nacieron en Italia y bueno, representaron a Italia como su país, pues eran peloteros que habían llegado a grandes ligas, algunos establecidos en grandes ligas, otros que están entre triple A, grandes ligas, otros doble A, pero un Ujú. buen equipo se sacó y bueno, hubo química. A veces esos pequeños equipos son los que, como dicen, echan varilla, echan una broma, dan Sí. El la batacazo. zancadilla, sí, el batacazo. Pero bueno, Bueno, nada. Bueno, en resumen del Clásico Mundial, quedó Japón campeón, subcampeón Estados Unidos, y bueno, esperemos hasta el 2026. El Clásico Mundial de Béisbol se efectúa cada 3 años, y bueno, ahora esperar, pues, a esperar ahora a los fanáticos como yo del béisbol que empiecen los juegos de grandes ligas, y bueno, seguir todavía, observando los juegos de pretemporada. todavía- a eso te iba a decir, todavía estamos en pretemporada. Sí, empieza el 31 de marzo, las grandes Ah, ya, ligas. y eso es ya. Sí, eso es la semana que viene. Sí, Oye, eso yo es ya. quisiera ir, yo voy a ver, si yo quisiera ir, vale, a ver si las Tampa Tampa, Bay, las rayas están muy buenas este año, están sí, muy vale, que buenas. las rayas de Tampa nos mandaran unos tiquecitos, vale, para ir a ver aquí a la WKDW, siempre los apoyo. Así es, no, a mí Tírate me... algo. Mira, hay un mexicano, no recuerdo el nombre, que uy, muy bueno, está con las Tampas, Wander Franco, tienes un equipazo ahí, el colombiano, entre otros, pues hay que revisar la no de de los Tampa Bay, pero muy bueno, muy bueno. Yo no he podido Y ver, yo he las seguido Tampas todos los, siempre pelean. sí, Las rayas sí, siempre sí. pelean. Sí, sí, sí. Yo no he podido ver los juegos porque yo los sigo por las aplicaciones estas que yo te digo y sé cuándo ganan y cuándo pierden. No me parece que lo han hecho mal a nivel de ganados y perdidos, no lo han hecho tan mal en la pretemporada, pero yo no he podido verlo porque el canal, nosotros tenemos aquí un canal local que abre gratuita para los residentes de la Florida los juegos de las rayas. Pero debe ser un tema de derechos que no ha transmitido de los Bravos, que casualmente es Atlanta, pero, no, pero bueno, lo han transmitido. Y no han transmitido, por lo menos que yo haya sintonizado los juegos de las rayas. Vamos a esperar. Los de temporada sí los transmite, abre para que aquellos que no tienen televisión por cable paga canales especiales, digámoslo así, lo puedan ver. Entonces, bueno, ahí será cuando lo empiece a ver. Entonces, bueno, ya arrancamos el 31 de marzo. ¿Y eso significa entonces que ya se está acabando la temporada de básquet o todavía no? No, todavía falta. Más que en junio, julio. Ahí empieza ya la final. Por ahí Ya. ya está. Nos estamos acercando a los playoffs. Pero bueno, también han disputado esos juegos. Juegos bastante raros porque a veces tú ves esos equipos que están en el foso, le ganan a los primeros y tú no ves un... El básquet ha cambiado. Yo me puse a ver este año el básquet no hay defensa, ¿sabes? No es como antes. Bueno, no es que no apruebo el básquet de ahora, sino que me gustaba más ese básquet donde se marcaba el cuerpo a cuerpo, el uno a uno. Hay muchos lanzamientos de tiros de tres. No sé, no, la penetración es escasa, las Y qué volcadas marcan? no son tan comunes en el juego. Se tuve juegos de 140 puntos a 134 puntos y tú dices, Dios mío, pero bueno, aquí no hay Wow. defensa, aquí todo el mundo lanza, todo el mundo... No, entonces, bueno, no sé. ¿Y qué Eh, juegan? hay, hay- Zona. no, bueno, no sé, no sé a qué juegan, pero de verdad que algunos equipos sí, tú los ves que son más defensivos, más agresivos también. También los árbitros, a veces veo que hay ¿sabes? El doble paso parece de 8 pasos, no cantan las caminatas. No sé, yo a veces me sorprendo con muchas cosas que estoy viendo en la NBA. Hay una entrevista que le hicieron ahorita a Dennis Rodman, Ujú. que estaban hablándole.
preguntándole sobre lo de LeBron James y que si él piensa que es el mejor jugador de la historia, pues ya que LeBron James es el máximo anotador de la NBA. Y él dice que, bueno, LeBron James está entre los grandes, puede estar entre los 5 mejores de la historia, pero si Kobe Bryant, si Michael Jordan estuviesen activos en este momento, metieran más de 60 puntos, ¿sabes? Porque no, ellos eran anotadores y ahorita no hay, ¿sabes? Su promedio sería 60 puntos por partido. Una cosa impresionante, algo que es bastante ilógico. Pero bueno, nada, la NBA sigue también su rumbo y bueno, a veces le damos un buen seguimiento, pero cuando ya lleguen los playoffs para que se pone más emocionante. Sí, en los playoffs cuando yo me pondré a ver los juegos, porque ahorita no creo que valga la pena, pues tantas cosas que hay para ver y prefiero ver Mira, mira las Vicente, y Tampa. cerramos con Sí. deporte que bueno, la Vinotinto de fútbol Ujú, tiene su partido de preparación, acuérdate que tuvo problemas, renunció el técnico Peckerman, ujú, era una de las esperanzas como técnico, porque es un técnico que había llegado al Mundial con Argentina, había ido con Colombia, y bueno, teníamos unas grandes expectativas con respecto a él, y bueno, ujú. hay un nuevo técnico y van a hacer 2 juegos, uno con Arabia Saudita, que estuvo en el Mundial, amistoso, y el otro con Uzbekistán, no sé, Está bien, no vamos a sé cómo ver. serán los equipos. Deben ser Con duros. eso, con eso cerramos deporte. Vicente, ¿qué te parece? Me parece bien, pero tengo miedo de la que viene, porque la semana pasada también hicimos esa trampita, vamos a decirlo así, de empezar por la buena noticia. Eso está como cuando los niñitos, eso está como empezar por el postre primero, para que la comida no está muy buena. Mira, pero no por nosotros, pues la noticia, o sea, esto no podemos hacer nada. Ahorita mientras estamos hablando, por ejemplo, está a punto, claro, para cuando salga el programa ya se sabrá, pero está a punto en 15 minutos de hablar la Reserva Federal, de hablar de la Reserva Federal, dar los datos de inflación, bla, 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 bla. Y eso yo no puedo especular, pero sí te puedo decir que va a ser, lo que se hable hoy va a influir en todo lo que está pasando y lo que hablamos de la crisis bancaria el programa pasado, y el programa pasado pues tuvo esa cuestión de la crisis bancaria, que hablamos de eso, que no es como un tema muy chévere, pero que hay que hablarlo. Pero esta semana tenemos una cuestión que yo no sé si es peor o es mejor, que es el tema de lo que está pasando en Venezuela, que bueno, ahí te voy a dejar que tú le des con cancha, porque tú eres el que estás, digamos, tú eres como el corresponsal que nos vas a explicar a nosotros, los que estamos aquí, qué de rayos es lo que está pasando en Venezuela con una serie de allanamientos, una serie de detenciones de personajes de la política del gobierno, en fin. Tú eres el que, por eso digo que Bueno, no es el Vicente, nada. mensajero, sino el mensaje, ¿no? Bueno, Vicente, nada. Bueno, nosotros somos receptores y damos como la información aquí en Latination, aquí en nuestro espacio radial. Pero, ¿verdad que la semana pasada estábamos hablando, o sea, se habló de la crisis financiera sobre los bancos que bueno, que tuvieron ese debacle. Ahora aquí, el concepto que empezamos es la corrupción. O sea, empezamos con eso. La corrupción. Un flagelo, para mí es un flagelo que no acaba. Y una hidra ahí, como miles de cabezas. La corrupción es algo que parece que es una sombra que persigue a los políticos y sobre todo a PDVSA, a la empresa estatal de Venezuela. Desde el viernes se activó la Policía Anticorrupción. Y la Policía Anticorrupción dicen que fue fundada desde el 2014. Yo no sabía, yo como venezolano, no sabía que existía la Policía Anticorrupción. No lo había escuchado antes. No había visto sus actuaciones. Pero perfecto Pero sí existía. sí, desde el 2014. Pero perfecto que estén haciendo un trabajo en este momento.
de todas las especulaciones que pueda, los radioescuchas, las especulaciones que uno puede hacer, entonces existió un hecho de corrupción. Ahora, les voy a explicar, les voy a decir el acontecimiento, la noticia que todos leímos y que a mí, ¿sabes? Vamos a analizarla. El desvío, o sea, empieza la corrupción porque se perdieron, noticia que es pública y notoria, se perdieron o se robaron o se fumaron 3.000 millones de dólares. ¿Cómo se diría eso ya? 3.000 millones de dólares. ¿Tres millardos? No, 3 millardos Tres son 3.000, billones, 3 tres, billones, 3.000 millones de dólares. 3 billones, ¿Sabes? se dice aquí, 3 Tres, billones, tres con B, billones, imagínate. Entonces, billones. billones. Se desviaron 26 buques de petróleo, que no sé a dónde fueron a parar, quién los compró, quién los pagó, cómo los pagó y qué pasó con eso. El inventario, todo aquello, de verdad que no entiendo, no entiendo cómo pasó. Se pierde ese dinero y entonces parece que había una investigación de hace mucho tiempo, ya hay varias personas detenidas por ese hecho de corrupción. El que más sonó, el que más, ¿sabes? El, el cabecilla era un diputado que esta semana, el día martes, le allanaron la inmunidad parlamentaria para poder ser investigado y juzgado, porque un empleado, o sea, un funcionario público y que más que es diputado, hay que allanarle Sí, tiene su inmunidad inmunidad, parlamentaria. sí, tiene inmunidad parlamentaria. Entonces le quitaron esa inmunidad parlamentaria, se llama Udber Roa. Fue ministro, fue ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Ocupó varios cargos públicos. Mm. Y bueno, está siendo investigado por una trama de corrupción y por tráfico eh, sexual, porque tenía muchísimas, Una red. una red, ajá, exactamente. Entonces, bueno, nada, eh, investigando todo eso, teníamos a ese empleado público y bueno, todos los tentáculos que se originaron de ahí y que genera o generó una detención de que ya van por 20 personas detenidas. Se espera que haya más de, de estos actos de corrupción. Eh, por darte un ejemplo, hay una constructora que se llama la HP, constructora HP, que estaba haciendo los Qué, edificios en qué Las simbólico que, Mercedes. qué simbólico que se llame constructora HP. Bueno, sí, es verdad. Entonces, estaba haciendo edificios en Las Mercedes, edificios de lujo, y bueno, al parecer están involucrados en estos Le- hechos de corrupción. sí, legitimando Fueron los detenidos, capitales. Sí. fueron detenidos también. eh, También fue detenida. Hay un caso de una jueza que fue detenida en un restaurante que también le dieron el nombre, se llama el restaurante La Estancia, que vende muy Solo conocido en en la la estancia castellana. Solo en encontrará la estancia encontrará. la jueza haciendo na, na. Pam, pam. Bueno, un almuerzo de $1.200, ¿no fue? Pequeño Mil almuerzo ahí. doscientos no, la cena. Estaba cenando y le costó $1.200 y yo le comentaba que $1.200 puede ser una quincena aquí. Y ella se lo cenaba. No sé qué Bueno, cenaba en la estancia. se, ¿Cuánto cuesta un se bistec lo, en la estancia? pero ya venía siendo investigada, entonces también Sí. fue detenida. Mm. Eh, yo sigo, bueno, a los radioescuchas, a los que ven el podcast, yo sigo mucho a Román Camacho, del Twitter. Él es de noticias de sucesos y es muy interesante todas las noticias que él publica. Y bueno, nada, en este caso él publicó esa noticia sobre los de la constructora de las Mercedes, sobre que la constructora se llama La- HP. las Mercedes, para poner en contexto a aquellos que no saben, pues
Las Mercedes es una zona, digamos, comercial y residencial en Caracas, en la capital, que, bueno, es una zona bastante, digamos, pudiente, pudiéramos decir, una zona Sí, sí, donde una zona un comercial, edificio, sí, un totalmente. edificio costará No, y millones es y que millones. los edificios ahí no son para vivir, es para negocios, oficinas. Sí, sí. Es como decir, yo pienso que es como decir, para poner un punto de comparación, más o menos, salvando la distancia, en Brickell, es como decir Brickell, es como una zona financiera comercial de, de Caracas, yo diría que equivale a Brickell en Miami, más o menos. Y bueno, lo que está pasando es que esta constructora HP, ellos eran o son unos HP que agarraron y legitimaron los capitales de lo que entiendo yo, tú me corriges, de los fondos obtenidos por la venta por debajo de cuerda de petróleo, cuyo mecanismo era utilizando los buques de PDVSA y el petróleo venezolano, mandaban estos buques y vendían el petróleo y regresaban vacíos y nadie decía nada. Y entiendo que dijiste 26 si no me equivoco, 26 Sí, buquecitos. 26 buques. Ahí salió también detenido un coronel de apellido Suárez, que era el encargado, parece, de esos buques. Pero, Mm. y con esta parte te doy el pase a ti, lo que a mí, bueno, en todo esto renuncia el ministro de Petróleo, Ah, ajá. que se llama Tarek El Aissami, Un, él un, un, renuncia, pero, ujú, pero a mí lo que más me da indignación como venezolano, ujú, bueno, le da indignación porque es una empresa pública, pero esa no es la empresa de todos los venezolanos, ¿sabes? Donde, oye, las ganancias del petróleo ayudan para el beneficio de todos y para reconstruir esa empresa petrolera que se ha venido, pero ha venido en declive, y supuestamente teníamos una pequeña subida porque subimos de 600 no sé cuántos mil de barriles, casi llegamos al millón de barriles diarios. Bueno, es la noticia que da también la OPEP, que es la que, bueno, nos certifica eso. Y eso también te lo estaba diciendo la semana pasada, en el programa pasado, que yo decía que era muy positivo que a ustedes la Reserva Federal siempre le daba información, y yo decía que a nosotros el Banco Central no nos daba información, tenían como 6, 8, 20 años, no sé cuánto tiempo, desde el 2013 hasta el 2000, ahorita pues que nos están dando información de que si la inflación en el mes es tanto, bueno, asimismo no nos daban información de que la producción de petróleo había bajado. Eso nada más venía por periodistas atrevidos que llegaban y ponían, mira, la producción de petróleo es tanto. Bueno, la teníamos casi llegando a 1 millón, entonces vienen a hacer un defalco de 3.000 millones, 3 billones de dólares, una cosa que hasta para pronunciarla es difícil, y eso a uno le genera indignación. Y entonces es donde uno dice, oye, toda la alta gerencia de Petróleo de Venezuela, ¿cómo dejaron que se desviaran 26 buques y nadie se dio cuenta, chico? Yo creo que hasta el que limpia el baño en el buque se estaba dando cuenta que el buque no iba para donde tenía que ir. ¿Ah? No, claro. vale. No, no sean malos, vale. ¿Ah? Con esto Sí. concluyo este problema. No, imagínate 26 buques. Solamente hay que imaginarse, porque uno no sabe, ¿no? Cuántas personas están involucradas, no solo a nivel de funcionamiento del buque, sino a nivel logístico, para que zarpe un buque, para que tenga el crudo que están vendiendo, para que se haga la operación de llenado, supongo, porque así como lo vacían tenían que llenarlo, o sea, todo esto es una No, ¿y cuestión, a qué país llegaron esos 26 buques? Porque también no, el que lo no han dicho, recibió es otro. No, es que no lo han dicho. El que lo recibió también es otro cómplice. por supuesto, pero no lo han dicho. No, 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 no lo han dicho. Hay que Pero lo que sí decirlo. han dicho, lo que sí en algún momento lo van a decir, digo yo, o alguien lo va a decir. Pero lo que yo digo es, ese dinero, además, es el que deben estar rastreando hacia dónde fue, porque no es como que están vendiendo unos pollos en un mercado, ¿no? Eso estamos hablando de la cifra que tú diste, 3 billones de dólares, eso no será tan fácil
Mira, te voy a hacer una transferencia por Cel de 3 billones de dólares. Bueno, digo yo, de eso en No, no, 25 días. no será fácil, no será fácil. Yo todavía no entiendo cómo llegó esa cifra y por qué salió esa cifra. Pero hay algo que sí es real, que también está en las noticias, porque todo lo que estamos diciendo ya sucedió, ya se aconteció, lo que estamos dando un refrito de la noticia y dando una opinión de la noticia. Ahora, hubo un allanamiento en un apartamento donde habían 36 millones de dólares en efectivo. Qué locura. ¿Sabes? Una persona tenía caleta, ese está preso, por supuesto, pero tenía 36 millones de dólares en efectivo. En ¿Sabes el cuántos colchón. metros? Bueno, en billete de 100, porque no hay billete de otra denominación. No. ¿Cuántos metros cuadrados tuvo que ocupar ese señor con 36? ¿Cómo Sí, será? Yo que fui funcionario policial, ¿cómo fue esa acta policial, chico? Poní tantos seriales. ¿Sabes? ¿Cómo simplificas tú una acta policial así tú que trabajaste no, también en la parte no. de cuando fuiste abogado aquí en Venezuela? Sí, no, ¿Cómo haces cómo pones tú ese poco de seriales? No, eso tienes que no, no, simplificarlo, no sé cómo lo verás. claro. No, 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 Es yo no podría. increíble. Sí, no, no, no. Eso se toma una foto y si lo cuentan, hay unas máquinas. Ahorita hay una máquina dice que te cuenta los billetes, pero el tema de los cereales, no, ¿quién se va a No. poner en eso, no? Pondrán indefinido, supongo. Pero el tema es que la casa de ese señor no era un apartamento, eso era una bóveda suiza improvisada, pues porque te quede la cara 32 millones de dólares. Ah, 36, disculpa. 36. Mira, es que ya ni siquiera en las películas usan maletines, el maletín, pero es que estos ni ya se pasaron, esto no es maletín, esto ya es otro nivel, ¿no? Lo que yo sí veo grave, lo que yo sí veo grave es el tema de que este señor que nombraste, ministro del Petróleo, pues haya renunciado, grave en el sentido político, porque, bueno, entiendo que es una figura importante, o sé que es una figura importante en el gobierno, y a pesar de que se dijo que está renunciando para facilitar digamos, Las la información, investigaciones, sí. la investigación, eh, no sé, no sé, es decir, todos los funcionarios, yo veo que los medios están de alguna forma, lo que siempre decimos, atando cabos y como que la información siempre quiere decir que estos funcionarios que están siendo detenidos eran del grupo y hablan de grupos, del grupo de este señor. Supongo yo que cuando hablan del grupo es que son personas que han tenido afiliación al momento de trabajar juntos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Pero porque yo también he visto, Vicente, disculpa, que las personas detenidas se la vinculan porque, ¿sabes? Todas tienen fotos con el ministro, ¿sabes? Ejemplo, el, el que detuvieron por tal cosa, entonces sale una foto con el ministro que renunció. Entonces, oye, bueno, foto uno puede tener, o sea, yo me puedo tomar una foto con el Dalai Lama en una visita y eso no quiere decir que voy a alcanzar la iluminación, ni mucho menos, ¿no? Pero sí veo que incluso había un periodista ayer, bueno, no sé si es un periodista, alguien que montó una información en YouTube y hacía mención de unos tweets de un funcionario que era del oficialismo y luego se pasó a la oposición, que decía que eso era un ajuste de cuentas entre mismas personas dentro del gobierno, en fin, todo una... Yo no puedo especular de eso, y pienso que al final eh, uno nunca puede saber exactamente porque los medios, bueno, en cualquier momento bueno, lo hicieron hace poco, hablaron de ovnis y demás. Pero el tema es que bueno, que existe esa posibilidad y, bueno, es grave. La otra cosa que yo me pregunto es, fíjate que tú no sabías, ni yo, pero tú viviendo allá no sabías que había una policía anticorrupción y me llama la atención de que se active para conocimiento del público 9 años después. Porque la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿y qué hizo esa policía 9 años antes? No se entiende muy bien eso tampoco, ¿no? Entonces, tú no lo digamos habías, que tú no lo habías escuchado, tú no lo habías no, no, escuchado nunca. no,
no. Las Entonces, aguas están muy turbias, las aguas están muy turbias, habrá que esperar pero, a que pero el pase. concepto, pero para que los radioescuchas entiendan, el concepto, digo, entiendan a lo La que me refiero, situación. el concepto de la corrupción. Sí. ¿Sabes? ¿Hasta cuándo la corrupción? Más que todo en Latinoamérica, ¿sabes? En Latinoamérica es un flagelo que pareciera que no cambia. ¿Sabes? Ven ejemplos de ejemplos. Mira, yo te voy a decir algo, Vicente. Todo el que ha pasado por la empresa de petróleo de Venezuela, la mayoría ha sido corrupto. Entonces, ven ese ejemplo de lo que ha pasado. Uno de los últimos fue Eulogio del Pino, que fue preso, que tuvo vinculaciones con uno de la Federación de Béisbol, no, de fútbol. Y bueno, y fue preso, hubo videos, lo buscaron en su casa y preso. Otros que también fueron presos y pasa público notorio y todavía toman un cargo como ese, un cargo de confianza que le dan y siguen cometiendo la misma fechoría. ¿Sabes? Nosotros no vamos nunca a avanzar, digo yo, como latinoamericano, como venezolano, como, ¿sabes? Nosotros no vamos a darle la confianza a un hombre que pueda manejar una empresa que produce tanto dinero, porque Sí. la ambición de poder y la ambición de dinero se le Es, va a las nubes. es No, una, yo creo que es una cuestión de base, de núcleo. Porque fíjate, el otro día estaba hablando con alguien eh, y entonces, bueno, imagínate, si dicen que fue de 3.000 millones, imagínate, serían 5, bueno, y también 10. Pero el tema es que, bueno, le aplicaron el ácido, más allá de las razones por las que se le aplicaron o no, y más allá de las consecuencias que vengan, pero la verdad es que lo que dice otros sectores, porque además se presta para el enfrentamiento político, ¿no? No, que el oficialismo son unos corruptos. Bueno, pero es pero que hace un mes está diciendo lo mismo de la oposición, con dineros que les dio inclusive el Estado norteamericano y se los robaron. Y eso, eso, claro, eso se es presume. que entre políticos, entre ellos, o sea, Sí, puede existir ese enfrentamiento, digo yo, porque bueno, sí. ellos se enfrentan porque están buscando el poder, pero a lo que yo me refiero es el que maneja el poder, el que lleva la batuta, el que maneja las empresas públicas. Pero por Un, eso, empresa, es- un funcionario público ya, no, ¿hasta eso, es cuándo lo, nosotros eso es tenemos lo que que te iba a decir. vivir este flagelo? Exacto. Es como un Sí, eso es lo que parásito, un virus que no se acaba con no. quien venga. Pero es que eso no Venga lo, como venga. Es que eso no lo va a acabar un gobierno, pienso yo, porque antes de esto eran los de la Cuarta República, y antes de la Cuarta República, bueno, y si tú te vas para atrás, Pero, bueno, pasa por Pérez Jiménez, pero te pasa digo, por pero Juan te digo, Vicente Gómez. Vicente, tú sabes que cuando pasan ese tipo de cosas, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando la gente critica al policía matraquero, vamos a poner ese ejemplo. El policía Sí, matraquero, porque un policía, bueno, tiene una educación menos, ¿sabes? No de tan alto nivel, viene de familias pobres, viene de un barrio. Bueno, se deja comprar bueno, porque mira, no tiene una buena educación de base, no tiene una buena educación de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya a esta corrupción, el tema de la corrupción que estamos hablando, ya a este nivel es nivel cuello blanco, es un nivel donde las personas son magísteres, han estudiado en el extranjero, han hecho cursos bueno, de lo más bárbaro posible, lo que más quieran, tienen los mejores estudios, pero roban no con las dos manos, con todo el cuerpo, hasta con los ya- pies. sí, que lo que te digo, ya no usan maletín, ya usan apartamento. Bueno, me voy a usar mi apartamento para guardar la comisión que me están dando por Entonces es vender el increíble. petróleo. Y yo sé que y otro que le afectó mucho fue a la parte militar. Tú que fuiste militar y bueno, yo que tuve de cadete, lo señalan a todos, ¿sabes? Porque
siempre hay un dicho que dice, no pongas a administrar ni una cantina un militar porque, bueno, tú sabes lo que va a pasar. Y entonces lo pone, te quitas el cliché y dices, no, vale, ¿cómo ves? Mira, esta persona ha estudiado, fue a tal sitio, es una persona recta, correcta, lo pone a administrar algún tipo de cualquier cosa del Estado y sale con las tablas en la cabeza. Siempre sale una noticia, y salió el ministro de la Defensa de aquí de Venezuela diciendo que sí, están involucrados muchos militares en este acto de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. A uno le da decepción porque Por uno supuesto. quisiera que esas cosas no pasaran, pero Sí, lo que pasa es pasan. y si uno no, aquí hay dos partidos nada más, eh, republicano y demócrata. Los demócratas se creen que son la izquierda aquí, aquí no hay izquierda. En mi opinión, esto no es un hecho, sino es mi opinión, aquí no hay izquierda, aquí no existe la izquierda, aquí hay dos partidos y simplemente es la misma política de dos maneras diferentes. Es decir, es como la misma política tratada de maneras diferentes, uno más suave, uno más duro, otro para ciertas cosas, en fin, ¿no? Uno más conservador, el otro menos conservador. Pero, y lo que te iba a decir es que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. De hecho, uno se sorprende cuando ve partidos dirigentes demócratas ejerciendo políticas que critican los demócratas de los republicanos y viceversa. Allá están igualitos. Si no te agarra el chingo, te agarra sin nariz. Porque el oficialismo tiene estas fallas y la oposición no tiene para vender 26 buques, es cierto. Pero donde le ponen la pesa olla y no deja nada. Entonces, el ciudadano siente eso, una desilusión, porque tú dices, bueno, no tengo una tercera vía, nada más tengo el chingo del sin nariz. ¿Qué hago? O sea, estoy atrapado aquí porque aquí esto no se va a acabar nunca, creo que es lo que tú sientes. Y bueno, mira, sí, la verdad es que eso no lo va a acabar ningún gobierno y eso, quién sabe. Yo no sé quién decía alguien, bueno, eso en algún momento, eso durará mucho tiempo hasta que ya llegará un momento que no esté, ¿no? Como que es una posición bastante, bueno, es un trabajo que hay que hacer de educación, pero de verdad hacerlo, ¿no? Y la otra cosa que yo veo es que en estas visiones duales de dos partidos en el mundo, que pasa aquí también, si un partido hace algo, bueno, ya este partido tiene muchísimo tiempo, muchísimo, pero si alguien hace algo, viene el otro y lo que hizo uno lo destruye, es como que pasa el huracán y no deja nada, pues ahí no queda nada. Y entonces que vuelve a empezar de cero y lo que hay es un cambio de poder en el sentido de, bueno, ahora me voy, ahora yo voy a usar esta vía para hacerme de todo lo que no pude hacer cuando tú estabas. Es una cuestión muy macabra, muy macabra. Entonces, bueno, Sí, bueno, eh, para mí, yo quisiera que, yo sé que la corrupción, o sea, lo que es corrupción que sea un flagelo que se aplaque, que baje, que las personas que manejan empresas sean más correctas, porque yo me pongo a es otro tema. pensar, Ese es otro tema. claro, Porque pero yo me pongo a pensar porque nosotros, yo nunca he manejado ningún tipo de empresa ni nada, eh, pero en los trabajos donde he estado, eh, sí, uno, uno lleva un parte, ¿sabes? Como uno le dice, o tú llevas un libro de novedades donde tú vas anotando las cosas. Mira, se pierde el bolígrafo, la regla, etcétera. Vamos a poner ejemplos pequeños. Oye, vale, una nación, el Estado, eh, que se desvíen 26 buques de esa manera, que no y se nadie den diga nada. cuenta y que nadie diga nada. Si Sí, cuando no, cuando, si tú estás en una oficina y tú dices, mira, el sacagrapa, ¿dónde está? O lo que sea, por ponerte ejemplos tontos.
¿sabes? Claro. O hacemos un inventario de lo que está aquí, mira, en la oficina, y esto y esto. Ah, vamos a sacar algo de la oficina, pásalo por escrito, por favor, para que no vayan a decir que eso pasa en algo normal, porque no pasa en ese tipo de, de, Sí de es. empresas públicas. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, a pensar, a pensar y a decepcionarse. Esperemos Porque, que como latinoamericano, este flagelo de la corrupción, yo sé que en Latinoamérica podemos hablar en países también, hay problemas en todos los países, pero, coño, uno se decepciona de estas noticias. Recuerda que estas noticias ya sucedieron, esto pasó hace como 5 días tiene esta noticia, estamos dando sí, un resumen de lo que pasó, pero uno como persona, como venezolano, se siente indignado. Parece increíble que situaciones así aparezcan. así es. Bueno, nada, la cuestión es para que la gente entienda aquí, sobre todo eh, los latinos, ¿no? Y bueno, y si hay alguna persona oriunda aquí que habla español, pues que entienda qué es lo que está pasando, si ha leído alguna noticia. Mira, Rubén, llegamos al final. Ha sido un Ya, programa se nos acabó el bastante tiempo. apasionado, sí, se nos fue ya, 51 minutos. Entonces, bueno, vamos a darlo hasta aquí. Y nada, mira, la verdad es que es un programa como para seguirlo hablando porque vamos a ver en qué termina esto y de ahí vamos a ir opinando qué es lo que puede hacer uno desde su micromundo para ir en contra de esto. Entonces, bueno, nada, yo te dejo que te despidas Bueno, para... me despido este domingo. No sé, ojalá se tomen una sopita caliente, un domingo sabroso. Así Solo. mismo. Así mismo, bueno, nada, a cuidarse, a divertirse. Esperamos tener mejores noticias en la próxima semana. Entonces, nada. Chao, pescado.